Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como el del relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va camino de Galilea. Allí lo verán. Eso es todo. Ellas salieron rápidamente del sepulcro y con temor pero con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y... Listo, muy bien. Ese es el relato del Evangelio de Juan, capítulo 28, donde nos muestra lo que sucedió al tercer día de haber sido Jesús sepultado, que eso lo vimos en la lección pasada, ¿cierto? ¿Por qué era necesario que Jesús padeciera? ¿Por qué la necesidad? Eso lo decía la lección, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué la necesidad de que Jesús padeciera? Sí, Susi. ¿Por los pecados de quién? De nosotros. Pero porque era 100% hombre y necesitaba demostrar que era humano. Entonces, por eso era necesario que Jesús padeciera. Ok, y Susi dice que por nuestros pecados. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Por qué era necesario que Jesús? Es decir, nosotros, el símbolo mayor de los cristianos es la cruz, pero muchas veces a uno le preguntan lo que le estoy diciendo yo hoy y todos deberíamos tener esa respuesta. ¿Por qué era necesario que Jesús padeciera? Porque si no, teníamos que pagar nosotros. Bueno, aquí tenemos 3 opiniones y me encanta cuando hay opiniones diferentes, porque eso significa que necesitamos debatir y pensar para llegar a la verdad que dice la Escritura. Entonces para responder esa pregunta necesitamos echar la historia mucho atrás, en el libro de Génesis, capítulo 3. Todos sabemos qué pasó ahí, ¿cierto? ¿Qué pasó en Génesis 3? El hombre y la mujer decidieron independizarse de Dios. Le dijeron: ay, Señor, tú eres muy bueno, nos diste todo este jardín precioso, pero queremos vivir bajo nuestras propias reglas, queremos ser nuestros propios dioses, no queremos estar bajo tu dominio. Déjanos vivir, ya alquilamos un apartamento aquí al lado, gracias, muchas gracias, pero queremos vivir bajo nuestras reglas. Y eso fue lo que hicieron. El hombre se independizó de Dios, se rebeló contra su creador y dijo: no te necesitamos. Entonces, eso que nos separaba de Dios, esa rebelión del hombre contra Dios, nos sacó de la casa del Padre, ¿cierto? Entonces, esa se convirtió como en la principal razón por la que era necesario que Jesús padeciera. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es el mayor problema del ser humano? Pensándolo en este contexto, ¿cuál es el mayor problema del ser humano que Jesús vino a resolver, justamente? La desobediencia. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Cuál es el mayor problema que Jesús vino a resolver? Que nosotros no podemos salvarnos, dice Jesús. ¿Sí, Paula? Que estábamos separados de Dios. ¿Alguien más tiene otra opinión? Sí.
El pecado. Bueno, vamos a ir tomando uno por uno. Doña Nancy dice la desobediencia, pero resulta que después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sigue habiendo desobediencia en nosotros? Entonces no se resolvió el problema. ¿Qué hacemos con ese punto? Jesús dijo, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces alguien tuvo que tomar nuestro lugar. Y Paula dijo que estábamos separados de Dios y por allá dijeron el pecado. Si nosotros pensamos que el mayor problema del ser humano es el pecado, entonces tendríamos que pensar por qué no se resolvió con la cruz, por qué seguimos siendo pecadores. Entonces ese no es el mayor problema del ser humano. El mayor problema del ser humano es lo que dice Paula. Estábamos separados del Padre y eso fue lo que resolvió Jesús en la cruz. Él ahora nos acercó al Padre a pesar de nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra incredulidad, todo lo que le quieran poner a eso. ¿Sí? Jesús acortó la distancia con su entrega en la cruz, Él acortó la distancia. Ya no estamos separados. De hecho, Efesios 1 dice que Jesús, el Padre nos adoptó en Jesús, nos hizo parte de su familia, a pesar de nuestro pecado. Entonces, Él con su entrega en la cruz resolvió el mayor problema que nosotros teníamos, que era que estábamos separados. No había forma de volver a la casa del Padre, sino a través de alguien que tenía que hacerlo por nosotros, porque nuestra rebelión era tan grande, nuestro pecado, nuestra falta era tan grande que merecía la pena capital. Es decir, cuando un juez dictaminaba sentencia, decía pena de muerte. No había, sin posibilidad de libertad condicional, sin nada, pena de muerte. Eso era lo que merecíamos, la pena capital, porque nuestro pecado era tan grande que necesitó que alguien asumiera esa condena, la pena de muerte, que la asumiera para que nosotros pudiéramos nuevamente venir al Padre. Entonces, qué bonito saber que ya somos parte de la familia, ¿cierto? Que gracias a Jesús no estamos separados. Gracias a Él, ahora somos sus hijos. Gracias a Él, Él nos mira y aunque seguimos pecando, nos ve a través de su Hijo con amor, con gracia, con misericordia, con perdón. Jesús recibió la ira que nosotros merecíamos. Nos libró de la ira del Padre, que merecíamos por causa de nuestra transgresión. Entonces esa es como la primera razón por la que Él necesitó venir para rescatarnos. Y al tercer día entonces dice que Jesús, ¿qué pasó? Venció la muerte, resucitó de entre los muertos. Vamos a pensar qué hubiese sucedido si Jesús no se levanta de la tumba. ¿Qué hubiese pasado? Si pasan 3, 4, 5, 7 y nada. No pasó nada. ¿Qué hubiese pasado? ¿Quién? No habría esperanza. ¿Qué más hubiese pasado? Nuestra fe fuera en vano. ¿Qué más hubiese pasado? Estaríamos desolados. Por allá también, ¿qué hubiese pasado? ¿Para qué nos reunimos los domingos? Si creeríamos en un Dios que no tuvo el poder de vencer la muerte. Jesús sería como muchas de las otras deidades que han habido a lo largo de la historia, que han prometido muchas cosas bonitas, pero al final no pasa nada. Jesús es la única deidad que murió, pero resucitó. Es la única. Si no, piensen cuál otro Dios hizo lo que Jesús hizo. Ninguno. Él es el único que ha vencido a la muerte. Y hay evidencia de eso. De hecho, Pablo lo dice en uno de sus relatos, que muchas personas, muchos testigos lo vieron. Por eso se apareció a sus discípulos, para que ellos tuvieran evidencia. Jesús pudo haber resucitado e irse directo al cielo. Pero ¿cuál era la necesidad de aparecerse a sus discípulos y a muchas personas? Y que lo vieran ascender con sus propios ojos.
para que no creyeran que Jesús era un charlatán, de los que comercian con la fe, sino que creyeran que todo lo que él había dicho era real, ¿cierto? Tenía que dejar testigos y evidencia de eso. Y además, bueno, era necesario para que sus discípulos, desolados después de la muerte, perdimos a nuestro maestro, ¿qué hacemos ahora? Decían los discípulos. Estaban tan tristes que se quedaron por allá encerrados, haciendo el duelo, llorando, recordando, ay, cuando nos enseñaba, ay, qué lindo era Jesús. Y estaban perdidos sin su maestro. Y fue necesario que Jesús se hiciera cargo de ellos y les dijera, ánimo, vayan, predíquenle a todo el mundo, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. Me voy, pero voy a volver, no se preocupen. Jesús se hizo cargo de sus discípulos, los animó en su duelo, los consoló para que ellos tuvieran la fuerza de poder seguir predicando el mensaje restaurador del Señor. ¿Hay alguna pregunta que a ustedes les surgió luego de haber estudiado este texto? Algo que quedó como que no entendí bien a qué se refiere este pasaje o qué quiere decir esto. ¿Hay algo en este punto que quisieran que discutiéramos a profundidad? No, todo quedó, es facilito, ¿cierto? Sí, Jesús. A mí me gustaría que se explicara, creo que es fácil entender por qué estas cosas. Por ejemplo, cuando se rompió el velo, significa eso, que significa que las rocas se partieron y que se abrieron los sepulcros y muchos santos se levantaron. Bueno, Luis, mira, aquí tiene a Jesús. El pastor dijo que el que tenga preguntas les escriba el interno. ¿Usted le escribió? Bueno, Jesús está preguntando, ¡ay Jesús! ¡Ay Jesús! Jesús está preguntando qué significa que el velo se rompió, que hubo como un terremoto, que los muertos se levantaron, que hubo gente que vio a los que volvieron de la muerte en ese momento cuando Jesús murió. Yo le voy a dar una respuesta cortica y te lo voy a remitir a ti. Una respuesta cortica para Jesús. Tú recuerdas, o bueno, ustedes recuerdan cuando se construyó el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo, que era ese lugar donde el pueblo de Israel venía y el sacerdote entraba a ofrecer los sacrificios. Era como el lugar de encuentro entre Dios y el pueblo, intermediado por el sacerdote. Resulta que había un lugar muy privado, muy especial, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios, a encontrarse con el Señor, y recibía la guía de Dios y demás cosas, y traía pues los pecados del pueblo y demás. Entonces ese lugar estaba separado por un velo, porque nadie tenía acceso ahí, solamente el sumo sacerdote. Y ese es justamente el velo que se rompe en esta escena. ¿Qué significará? ¿Qué significará eso? Era un símbolo, romper el velo era como un acto simbólico de decir, ahora ¿quiénes pueden acceder al Padre? Todos, ya no solamente el sumo sacerdote, ya no hay que ser alguien especial para poder acceder a Él. Ahora el velo se rompe y todo el mundo tiene acceso, sin distinción de raza, edad, color, condición social, nada. Todo el mundo tiene acceso directo al Padre, porque ese fue el problema que resolvió Jesús, lo que estábamos mencionando ahorita. Y la explicación que yo tengo, de la que no estoy totalmente segura, de las rocas que se rompen, los muertos que se levantan, era que en ese momento, y puedo estar equivocada, advierto, era que en ese momento había un poder ese evento de la cruz era tan especial, tan trascendente, que estaba cambiando la historia de la humanidad. Miles de años de historia estaban cambiando justo en ese segundo. Y era tan, no encuentro la palabra para expresarlo, era tan glorioso, tan sublime, tan sorprendente, el Dios encarnado muriendo en la cruz por la humanidad, que nada se pudo contener. Es más o menos como yo lo puedo explicar y como lo he entendido. Entonces era como algo supremamente glorioso, sobrenatural, inexplicable,
había un poder especial operando en ese momento, era Jesús cargando con todo el pecado de la humanidad, pero a la vez dándonos entrada al Padre. Era como que algo muy, muy, muy sublime estaba sucediendo. Entonces yo imagino que eso puede ser similar a cuando la palabra dice que el Señor va a volver y todo ojo le verá, y eso será una cosa supremamente gloriosa, no sé, algo tan sublime, tan que no encuentro la palabra, pero más o menos es lo que yo entiendo, Jesús. Pero yo sé que el pastor Luis sí tiene la respuesta correcta y él te la va a dar. Bueno, algo más, que curiosidades sobre este pasaje. Hay muchas cosas sorprendentes en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, uno puede pensar, ¿cómo es que Jesús, después de haber resucitado, comió, pero a la vez traspasó puertas y paredes? ¿Cierto? Esa escena donde describe que los discípulos estaban reunidos y la puerta estaba con llave y él entró atravesando la puerta, pero se sentó y comió. O sea, era como nosotros, pero a la vez no era como nosotros. Extraño, ¿verdad? Pero es lo glorioso del evento, es lo maravilloso de lo que está sucediendo con Jesús después de haber vencido a la muerte. Y hay un texto en esta lección, en 1 Corintios, que quisiera que lo leyéramos. Está en la otra página. 1 Corintios 15, 14 al 19. Vamos a leerlo todos. Primera a los Corintios 15, 14 al 19. Bueno, dice así en esta versión: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Dice Pablo, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es decir, si se quedó en la tumba y no venció a la muerte, nuestra predicación no sirve para nada. Es decir, ¿para qué nos reunimos aquí? Como tampoco la fe de ustedes. Entonces, ¿uno para qué cree si Jesús no venció la muerte? No sirve de nada. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, porque muchos de ellos fueron testigos oculares y otros porque alguien les contó. Entonces él dice, si Cristo no resucitó, yo he mentido y mis compañeros también. Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Entonces Pablo está diciendo, si Jesús no venció a la muerte, miren, nosotros somos unos tontos porque nos metieron un cuento que no es real. Y pobrecitos ustedes creyendo en cosas falsas. Se vienen cada domingo aquí a la iglesia a congregarse creyendo una historia que no es real. Es lo que Pablo está diciendo. Y pobrecitos de ustedes, dice Pablo. Y si eso es todo lo que hay, es decir, creemos en un Dios que realmente no resucitó, pues todo lo que hay en esta vida es lo que hay. No hay más que eso. Es decir, nosotros morimos y no hay esperanza eterna. Pero Pablo está diciendo, no es así. Porque ellos tenían evidencia y creían y tenían la fe, que creían en lo que Jesús había dicho que sucedería. Él lo prometió y lo cumplió. Entonces esa es como nuestra esperanza. Vamos a mirar una imagen, ya para terminar, y vamos a pensar nosotros qué emoción nos produce o qué nos genera el hecho de pensar que lo que Jesús dijo es verdad y que creemos en un Dios que venció a la muerte. Cada uno va a escoger una. ¿Listo?
ternura, amor, odio, ira, irritación, alivio, serenidad, felicidad, alegría, inseguridad, confusión, miedo, asombro, aceptación, soledad, nostalgia, ilusión, entusiasmo, euforia, admiración, satisfacción, orgullo, gratitud, decepción. Vamos a tomarnos 30 segundos para pensar con qué emoción me identifico, qué me produce el hecho de saber que Jesús sí cumplió y resucitó para redimirme de mis pecados y completar la obra en la cruz. Listo, ¿la tienen? ¿O les resulta difícil pensar en una sola que no sea, ay, qué chévere, qué bonito? Bueno, Alejo, ¿con cuál te identificaste? Satisfacción, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Por aquí, doña Nancy. Amor. Alegría, doña Marta. Gratitud. Admiración. Los más jovencitos, ¿con qué se identifican? Los más jovencitos. ¿Quién dice el amor? Ah, amor. ¿Algo más? Gratitud. Aceptación. Bueno, vamos a los que, no sé si de repente hay alguien que no pudo identificar ninguna emoción porque o le cuesta aceptar la obra de Jesús o no la ha entendido, es decir, ¿cómo es posible que eso haya pasado por mí? O me siento tan mal conmigo mismo que no puedo entender cómo alguien quiso tomar mi lugar. Si de repente es la situación de alguien en esta sala, podemos conversar sobre el asunto, porque lo primero para reconocer la gloriosa obra de Jesús es reconocer que Él lo hizo por amor y por pura gracia. No tenía que hacerlo, pero Él lo quiso hacer por mí porque me amaba mucho. Entonces puede que sea la situación de algunos, no lo sé, solo estoy imaginando. Y lo otro es que de pronto alguien puede pensar, sí, sé que sucedió, creo que es real, pero me cuesta conectar eso con alguna emoción. No, sencillamente no puedo pensar. Bueno, vamos a orar en este momento por esos 3 grupos de personas que probablemente hay en esta sala, no lo sabemos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias al recordar la obra tuya en la cruz y reconocer la verdad que tú resucitaste de entre los muertos, que te levantaste venciendo la muerte, no quedándote en la tumba, sino cumpliendo lo que dijiste. Dijiste que te ibas a levantar al tercer día y así lo hiciste. Gracias por esa verdad. Nuestras palabras se quedan cortas, Señor, al expresar lo que siente nuestro corazón cuando pensamos en ese hecho, en esa verdad, que es base de nuestra fe. Porque ¿qué sería de nosotros sin la resurrección? No habría esperanza. No habría esperanza, Señor, pero gracias porque tú nos diste esperanza. Gracias porque el hecho de que tú resucitaste nos hace tener esperanza en que nosotros un día también lo haremos contigo. Y eso significa que la vida no termina con la muerte, porque en ti, Señor, hay eternidad. Gracias por eso, Padre. Y hoy queremos expresar, Señor, cual sea la emoción con la que nos hayamos identificado y venimos a ti con ella, sintiendo alegría, aceptación, asombro, entusiasmo. No sé, Señor, cuál haya sido con la que cada uno se identificó, pero la traemos a ti, Señor, porque es lo que nuestro corazón hoy siente al reconocer tu obra. Padre, gracias por eso. Gracias por alegrar nuestro corazón. Gracias por recordarnos que te necesitábamos.
porque no podíamos hacerlo solos. Y quisiéramos orar, Señor, también, si fuese el caso, si entre nosotros hay personas que les cuesta aceptar o reconocer la obra de Jesús por las razones que fuese, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hagas tu obra en el corazón de cada uno de nosotros, tanto de los que hemos creído como los que cuesta un poquito creer, que tú, Señor, sigas haciendo la obra de convencimiento, Padre, y que nos permitas ver con tus ojos la gloriosa obra de Jesús, la magnífica obra de Jesús en la cruz. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la implicación que tuvo tu sacrificio, tu entrega y tu victoria, Señor. Más que ser un hecho histórico, Señor, fue un hecho que cambió nuestras vidas para siempre. Y queremos, Señor, poder entenderla en su plenitud, si eso fuese posible. Permítenos como iglesia celebrarte, Señor, como un Dios vivo y resucitado. Permítenos entenderte, Señor, en tu victoria sobre la muerte. Porque si tú venciste la muerte, significa que nada te queda grande y que todo es posible para ti. Gracias, Señor, porque eso nos hace descansar, tener alivio, esperanza, seguridad. Ni el COVID, Señor, te queda grande, porque tú sigues al control, tú estás vivo, eres real, estás aquí, Señor, como lo prometiste. Permítenos vivir aferrados a tu promesa de que un día volverás por nosotros. Te esperamos, Señor, te anhelamos. Queremos ver ese día, Señor, en que te podamos mirar cara a cara y adorarte por la eternidad. ¡Qué glorioso momento, Señor! Nada en esta tierra se compara a ese día, Señor, en que podamos contemplarte en tu gloria, en tu majestad, ver tu rostro, Señor, resplandeciente y estar por siempre, Señor, en la seguridad de tu amor y de tu abrazo. Qué bello será, Señor, poder estar ahí, participar de ti, Señor. Y decimos como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús.